El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arroja, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el domingo 5 de este tiempo de Pascua y en el Evangelio se nos presenta esta figura de la vid y los sarmientos. Tal vez para nosotros, pues esto no nos diga mucho, pero en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, había tres figuras agrícolas muy importantes. Era una realidad que no todos, pero en su mayoría se dedicaba a la agricultura. Está la figura de la vid o los viñedos, está la figura del trigo y está la figura de los olivos. Si vemos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús habla del reino de los cielos, nos pone estas figuras. Hoy se nos pone la figura del viñador, de la vid y de los sarmientos. Cuando habla, por ejemplo, de la bondad y de la maldad, el trigo y la cizaña permanecen juntos, pero llega un momento, el juicio final, donde se separan. Jesús, antes de padecer la pasión, estaba en el huerto de los olivos, dice la Sagrada Escritura. Entonces, tal vez para nosotros esto no nos diga mucho, pero en la época de Jesús no cualquiera podía hablar de estos temas, solamente una persona que dominaba el tema, ¿no? Tenía credibilidad. Aquella persona que no se dedicaba a esto, entonces, pues no tenía credibilidad. Y podríamos decir, Jesús precisamente no era agricultor. Alguien con mucha facilidad le pudo haber dicho: a ver, Jesús, no, tú no puedes hablar de esto porque no conoces del tema. En una ocasión hablábamos en una familia, hablábamos de los tintes, ¿no? Pero más que en las mujeres, en los hombres. Y yo decía, de broma en esta familia, yo decía, pues yo me pongo tinte para pues verme siempre joven, ¿no? Y una persona, una integrante de la familia que estaba ahí, se empezó a reír y me dijo: padre, podrá engañar a todo mundo, pero yo me dedico a esto, ¿no? Usted no utiliza ningún tinte, ¿no? Cuando no dominamos el tema, desde luego que inmediatamente ponemos en evidencia que desconocemos de ese tema. Se los he dicho en otros momentos. Hay personas que con su actitud pues ponen en evidencia que frecuentan la Eucaristía, o al revés, ponen en evidencia que no frecuentan la Eucaristía, desde su participación o poca participación, de falta de respeto, o al revés, ¿no? De su piedad, de su atención, entre otras cosas. Entonces, ya desde ahí el Evangelio nos está diciendo mucho. Para poder hablar, para poder opinar, necesitamos conocer del tema. ¿Cuántos de nosotros hablamos de la iglesia y no tenemos una experiencia de iglesia?
¿Cuántos de nosotros hablamos de la fe y no tenemos una experiencia de fe? Entonces, para poder hablar, necesitamos de esa experiencia. Nadie habla o nadie debería de hablar de lo que no conoce. Nadie da lo que no tiene. Y hoy se nos presenta esta figura de la vid y los sarmientos. ¿Qué es la vid? La vid es el tronquito. Jesús se presenta como el tronco. Y del tronco vienen unas ramitas. Y dice, yo soy la vid, yo soy el tronquito, pero ustedes son los sarmientos, es decir, las ramitas. Y las ramitas, desde luego, es donde se ve el fruto. Entonces, estamos llamados a dar fruto. Hoy nos podríamos preguntar, ¿cuáles son los frutos que yo estoy dando en mi matrimonio, en mi familia, como padre de familia, como sacerdote, como cristiano, como ciudadano? ¿Cuáles son los frutos? Y dice el Evangelio que el viñador llega y aquel fruto que no está cumpliendo con su objetivo, lo arranca, porque únicamente se está robando las propiedades, o podríamos decir, las vitaminas al fruto que sí está cumpliendo con el objetivo. Y dice, se arranca, se recoge y desde luego se seca y se arroja al fuego y arde. ¿De qué nos estará hablando? ¿De qué lugar nos estará hablando Jesús? ¿De cuál? No le tengan miedo. Bueno, sí tenganle miedo, pero no tengan miedo a decir al infierno, ¿verdad? Entonces no lo dice un sacerdote piadosito, no lo dice un videíto, lo dice el mismo Jesús en el Evangelio. Aquel que no esté dando fruto, se arranca, se seca y se arroja desde luego al lugar que arde. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿Cuáles son los frutos que estoy produciendo? Entonces, hoy escuchamos un verbo que se repite muchas veces, el verbo permanecer. Habla de esta permanencia. El sarmiento tiene que estar unido, tiene que permanecer unido al tronco, a la vid. El sarmiento por sí solo no puede producir fruto. El cristiano por sí solo, sin el tronco que es Cristo, no puede producir fruto. A veces pensamos que por el hecho de tener una boleta de bautismo, por el hecho de creerme bautizado, ya lo soy, ¿no? Por mi ministerio sacerdotal, pocas veces, no muchas, muy pocas veces he participado, he entrado a la cárcel por el ministerio sacerdotal. Y también allá hay bautizados, créanme que hay bautizados allá en la cárcel. También allá hay cristianos católicos en la cárcel. Pero por el hecho de tener un documento o de creerse cristianos, no nos da garantía de los frutos. ¿Qué es lo que nos da garantía? Desde luego, el permanecer en Cristo. Entonces, si no permanecemos en Cristo, en la vida sacramental, difícilmente vamos a dar frutos. Y para esto, la segunda lectura nos habla del tema de la conciencia. Cuando nosotros tenemos una conciencia bien educada, sabemos distinguir de lo bueno y de lo malo. Si hemos deformado nuestra conciencia a que sea lapsa, nada es pecado, ¿no? Todo es bueno. Bueno, es pecado lo que yo considero que es pecado, pero si yo lo considero que no es pecado, no es pecado. Una conciencia lapsa, ni tampoco el otro extremo, la conciencia escrupulosa, ¿no? Todo es pecado, ¿no? Esto es pecado, no. Tu conciencia que es recta sabe distinguir. Dios nos habla por medio de nuestra conciencia. Dios nos habla perfectamente por medio de nuestra conciencia. En el sacramento de la reconciliación me dicen, Padre, esto es pecado. Y yo sé que no se debe de responder con una pregunta, pero yo siempre les pregunto, ¿qué te dice tu conciencia? No, pues mi conciencia me dice que sí. Pues si te lo está diciendo es por algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que yo tengo que dar? Tengo que permanecer en Cristo, tengo que permanecer en la vida de la iglesia. De lo contrario, no voy a dar buenos frutos. De lo contrario,
lo único que voy a ver es personas que se equivocan y no voy a ver la salvación. En una ocasión, estando en el seminario, el reglamento era muy claro, ¿no? No sé ahorita cómo es el reglamento en el seminario, pero en ese tiempo, quienes incurrían en una situación que yo no la consideraba en ese tiempo, ni ahorita como sacerdote, algo muy, muy grave, ¿no? Pero el reglamento decía, quien incurre en esto, fuera del seminario. Entonces, en una ocasión, dos seminaristas incurrieron en esto. Bueno, les voy a decir para que no, al rato no anden pensando en cosas malas, ¿no? El reglamento decía que quien no se levantaba a la oración era tema de expulsión, ¿no? Entonces, no te podías quedar dormido, porque si te quedabas dormido, te expulsaban del seminario, porque decían los formadores, si no te estás preparando para la oración, entonces, pocas palabras, no sirves para la oración, ¿no? Era la forma de pensar, ¿no? Alguien podrá decir sí, alguien podrá decir que no, ¿no? Entonces, el reglamento era muy claro. Quien incurría en esto, fuera del seminario. Entonces, dos compañeros cayeron en esto y todos los formadores, salvo uno, dijo que se aplica el reglamento. Pero este padre que dijo que no, dijo, está bien, yo no estoy en contra del reglamento, pero ok, si nosotros despedimos a estos dos seminaristas, pueden ser dos seminaristas que en un futuro, ¿no?, le estemos quitando dos sacerdotes a la iglesia. Ahora bien, si ellos incurrieron en esto, significa que también nosotros como formadores no estuvimos al 100% en la formación. Entonces decía, también de una u otra manera, pues estamos poniendo en evidencia nuestro propio trabajo. Entonces, en lo personal, se me quedó grabado mucho esto, ¿no? Qué fácil es condenar, qué fácil es decir, pues tú te equivocaste, qué fácil es decir, pues tú eres malo, qué fácil es decir, pues tú eres una persona pecadora, pues tú eres una persona así, así, así. Pero esas personas, ¿quién las va a redimir? ¿Quién las va a salvar, no? Y eso puede existir en tu matrimonio, ¿no? Qué fácil es decir, te equivocaste tú y ahora pues te vas a ganar mi desprecio, mi odio, mi rencor, mi resentimiento. Y no con ello quiero justificar los pecados, es decir, no con ello quiero decir aplaudan en los pecados a los demás, no. Es cierto, te has equivocado, es cierto, tal vez mereces una sanción, tal vez mereces un castigo correctivo, ¿no? Un castigo medicinal, pero no toda la vida podemos estar condenando a las personas. No toda la vida podemos estar rechazando a las personas. Entonces, un fruto de una persona que está en Cristo Jesús es una persona que ve la salvación por el prójimo. Un fruto, ¿sí?, de una persona que no está con Jesús es una persona que puede vivir con resentimiento y odio. En una ocasión una persona me decía, padre, es que odio a esta persona, ¿no? La detesto, siento mucho rencor, mucho resentimiento por esta persona, ¿no? Y yo le decía, mira, pues espera, tranquila, piensa, ¿no? Medita, porque te la puedes encontrar en cualquier momento. Y dice, no, padre, ya lleva 15 años de muerta esta persona. Y yo le decía, ¿y le tienes rencor a una persona que ya no se mueve, que ya no habla, que ya no te puede hacer daño? Sí, padre, ¿no? Entonces, cuando no estamos, desde luego, unidos a Cristo, ahí están los frutos. Y dice el Evangelio, pidan lo que quieran y se les concederá. Cuidado, porque alguien puede interpretar esto como la cartita de los Reyes Magos, ¿no? Ah, pues yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios me tiene que conceder lo que yo quiera. No. Al menos San Agustín nos clarifica un poco esto. San Agustín lo ubicamos en el siglo IV. Y dice San Agustín, ¿a qué se compromete Dios? A todo lo que está en el Padre Nuestro. Lo que no está en el Padre Nuestro, Dios no se compromete a eso. ¿A qué se compromete? A darte el pan de cada día. ¿Cuál es el pan de cada día? La Eucaristía. Se compromete a librarte del mal. Pero el mal no es que no me vayan a robar, que no me vaya a accidental, que no me vayan a golpear. No se refiere a ese mal.
se refiere a la condenación eterna. Líbrame de la condenación eterna. Y para esto también perdóname mis pecados. Dios se compromete a perdonarte tus pecados para que puedas alcanzar la salvación. Venga a nosotros tu reino para que puedas experimentar el reino de Dios. Danos el pan de cada día para que por medio de la Eucaristía, que tiene que ser como el alimento todos los días, pueda experimentar la salvación y pueda dar frutos. Pero dice, si permanecen en mí. Eso es muy importante, porque por una vez no sucede en gran cosa, ¿no? Si yo quiero bajar de peso y un día hago dieta, bajaré de peso. Si yo voy al gimnasio y me tomo una selfie solamente un día, ¿bajaré de peso? No. Si tú vienes a misa solamente un día, ¿se cumplirán tus milagros? No. Entonces, dice, permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, hacen vida la palabra de Dios, llevan la palabra de Dios a su vida, ahora sí pidan lo que quieran. Una persona que está en comunión con Dios, pues no va a pedir la muerte de una persona, no va a pedir que a la otra persona le vaya mal, no va a pedir cosas malas. Una persona que está en comunión con Dios, desde luego va a pedir lo mejor, va a pedir la vida de gracia, va a pedir la vida de misericordia, pero lo más importante, no va a condenar, al contrario, va a salvar, porque ve en la otra persona, no una persona que se ha equivocado solamente, sino una persona que se ha equivocado, pero que puede regresar, desde luego, a una vida de gracia por medio del perdón. Yo lo veo así, no porque con ello justifique mi vida o mi ministerio, ¿no? Pero yo lo veo así. Ustedes, como laicos, como matrimonios, es más fácil que ustedes muestren el amor de Dios que yo como sacerdote, y no con ello justifico, ¿no? Pero ustedes pueden manifestar más fácil, más evidente el amor de Dios. Yo no concibo, no porque no lo entienda, sino porque no lo he experimentado. Vivir con una persona que no es de tu familia, vivir con una persona que tiene defectos, que tiene dificultades, híjoles, para mí que yo vivo solo, pues no lo concibo, ¿no? Pero ustedes, ¿no? Pueden mostrar el amor de Dios dentro de su matrimonio, ¿no? Yo aguanto una persona ahí, tal vez 5 minutos en el confesionario, ¿no? Pero ustedes los tienen que aguantar 27, ¿no? ¿Cómo es? 24/7, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, no con ello quiere decir que yo no pueda mostrar el amor de Dios como sacerdote, pero también ustedes pueden poner en evidencia el amor de Dios, no solamente en un aspecto y no solamente con las palabras, como dice la segunda lectura, sino con las obras. Hay muchas personas que ya llevan en el matrimonio 15, 20, 30 años, 50 años de decirse palabras bonitas, pues ahora pues llévenlas a la práctica. No solamente que se queden en las palabras bonitas y románticas, sino que esas palabras se hagan vida. Esos son los frutos que Dios nos pide, Dios manifestar. Esos son los frutos de aquella persona que está en comunión con Dios. Se ponen de pie.